Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Reciban un saludo muy especial desde la ciudad de Chilihuahuicí, Canadá, deseándoles a todos ustedes ricas y abundantes bendiciones. Y hoy quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema distintas formas de evangelismo. El evangelismo es el acto de compartir la buena nueva de Jesucristo con los demás. Es la vocación de todo cristiano difundir el evangelio a aquellos que aún no lo conocen. La palabra evangelismo procede del griego Evangelion, que significa buena noticia, buenas nuevas. Este término se encuentra en todo el Nuevo Testamento y se refiere al mensaje de salvación a través de Jesucristo. El evangelismo es la tarea suprema de la iglesia, es la evangelización del mundo. Y una de las responsabilidades más gloriosas que tiene el pueblo de Dios es el de compartir el hermoso mensaje del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A continuación voy a mencionar las distintas formas en que se puede hacer el evangelismo. Primera forma es hacer evangelismo en las casas. Hechos capítulo 5 versículo 42 dice la escritura: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Debemos recordar que las congregaciones primitivas de los primeros siglos se reunían en las casas de los creyentes. Mire lo que dice la carta de Colosenses capítulo 4 versículo 15. Dice la escritura: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Inicialmente la iglesia nacía en la casa, iglesia en casa o iglesia desde casa. Y Romanos capítulo 16 versículo 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y en Hechos capítulo 2 versículo 46 dice que ellos estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que ellos se reunían allí en el hogar, en la casa estaba la iglesia, compartiendo unánimes y en armonía. En aquel tiempo estaban tan comprometidos en evangelizar las almas que tenían poco tiempo para pensar en edificar los templos que hoy en día vemos, y no estamos contra esas edificaciones, pero es que la iglesia se ha desviado del propósito verdadero del Señor, que es la responsabilidad, que es la comisión, que es evangelizar al mundo entero. Pero hoy por hoy la iglesia está comprometida con otras actividades aquí terrenales. Parece que hoy se le da más tiempo, más esfuerzo y atención a la construcción que a la evangelización. Hay que pedirle al Señor en oración sabiduría de qué forma se hace esta clase de evangelismo, que es muy efectivo y es muy eficaz. Poder tener conexiones, poder tener contactos con personas que lo puedan relacionar a cada uno de nosotros para poder llegar a ese hogar, a esa casa. Cuando hacemos evangelismo en casa y vamos de visita a un hogar, muy posiblemente puede haber un familiar de la persona, puede haber una persona enferma que podamos ministrarle, que se pueda evangelizar. Muchas oportunidades hay cuando nosotros vamos a un hogar a hacer la obra de Dios. Cuando la iglesia lleva el evangelio a las casas, la gente irá a la iglesia a escuchar más del evangelio. Así que le motivo para que no descarte esta forma de hacer el evangelismo. Evangelismo en las casas. Segunda forma de hacer evangelismo es el evangelismo desde el púlpito. Y la cita bíblica la encontramos en el libro de los Hechos capítulo 5 versículo 12 y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Porque el evangelismo desde el púlpito tiene su lugar, tiene su importancia. En torno al púlpito se reúnen convertidos e inconversos, gente que conoce a Dios, pero también personas que apenas se van a acercar a la presencia del Señor. Cristianos e inconversos giran alrededor del púlpito. Es como el corazón de la vida de la iglesia. Aún el corazón de la comunidad es el hogar que recibe a todos. Cuando estamos reunidos, cuando hay un púlpito, cuando hay un predicador, cuando se ministra la palabra y se envía el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Y donde hay un púlpito que está ya establecido, es la casa de Dios, el lugar de reunión entre Dios y su pueblo. Es algo también muy, pero muy importante y muy indispensable para cada creyente, para cada hombre y mujer que está iniciando su vida cristiana. Así que el que hace evangelismo desde el púlpito debe ser un hombre y una mujer de oración. Debe siempre permanecer en la presencia del Señor para que arda el fuego del Espíritu Santo, para despertar y mantener
mantener ese espíritu en los creyentes y para ganar las almas de los visitantes e inconversos. Siendo que el púlpito es el centro de la casa de Dios, los inconversos deben encontrar a Dios por medio del púlpito. Grandes conquistas han sido logradas desde el púlpito, pero tampoco es prudente depender exclusivamente del evangelismo desde el púlpito, por más efectivo que éste pueda ser, por dos razones principales. Número 1, la mayoría de la gente está apática para venir a la iglesia. Es bien difícil conquistar una persona de buenas a primera y llevarla a la congregación. Y número 2, hay países donde el evangelio no está bien propagado. La gente necesita del contacto personal, necesita también del evangelismo personal, necesita un evangelismo en casa o un evangelismo al aire libre para que se pueda acercar con más facilidad a los templos, a la iglesia, a la casa de Dios. Ahora entramos a la tercera forma de hacer evangelismo y es evangelismo al aire libre. Hechos capítulo 5 versículos 15 y 16 dice la palabra así: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Sabemos que hay mucha gente, obviamente necesitada de Dios, pero que difícilmente podemos hacer venir al templo. Son muchos más los que pasan frente a la puerta del templo que los que entran por la puerta a la iglesia. Y si queremos alcanzarlos para Cristo, tenemos que ir a ellos. Nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles eran predicadores al aire libre. Sus más poderosos sermones fueron predicados al aire libre, en la ladera, junto al lago, en las calles. Mire que Jesús dijo: id por los caminos y las veredas. Una de las más grandes conquistas que logró la iglesia primitiva fue precisamente el evangelismo al aire libre. Los grandes avivamientos espirituales a lo largo de la historia han estado íntimamente ligados al aire libre. La congregación que se encierra en las cuatro paredes de su templo será una iglesia decadente y está llamada a morir, a desaparecer. Poder en el nombre del Señor. Sabemos que hay lugares, que hay ciudades y aún incluso los países donde no se puede hacer esta clase de evangelismo al aire libre, pero qué importante es para todos aquellos que lo pueden hacer con plena libertad para que usted lo ponga por obra. La cuarta forma de hacer evangelismo es el evangelismo de multitudes. Hechos capítulo 8 versículos 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Señor Jesucristo ejercía este ministerio del evangelismo de multitudes. Y el evangelismo de multitudes tuvo su inicio como resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y las multitudes fueron atraídas por la manifestación sobrenatural del poder de Dios. El apóstol Pedro predicó con una unción poderosa del Espíritu Santo y la multitud fue compungida de corazón y preguntó: ¿qué haremos? Pedro les enseñó el camino del arrepentimiento y la fe en Jesucristo y 3,000 personas fueron salvadas. La congregación de 120 se multiplicó poderosamente. E igualmente para este tiempo, para atraer a esas multitudes, a todas esas multitudes de almas y conducirlas a la salvación, se requiere del poder de Dios en acción, y para ello hay que entrar en intimidad con el Señor, hay que ir al secreto con Dios para que descienda su gloria y su poder sobre cada uno de nosotros. Glorificamos a Dios porque hoy mismo estamos viviendo en una era de evangelismo de multitudes. Si usted observa a través de los medios de comunicación, se está evangelizando al mundo entero a través de estas señales y se está haciendo la obra del Señor, ya que a través de estos medios de comunicación se puede entrar a los hogares, a la oficina, al consultorio, al hospital, al colegio, a la universidad, etcétera, etcétera. Se puede entrar a muchos lugares porque esto es una bendición que Dios ha levantado para este último tiempo. Y el evangelio llega a toda persona, llega a todo lugar y se está predicando las buenas nuevas de salvación. Esta es una puerta abierta que Dios ha permitido para este último tiempo, para que el mundo sea evangelizado para honra y gloria de su nombre. Cristo viene pronto y el Señor desea que cada hombre, que cada mujer
se ponga en sus manos para ser llenos de fe y del Espíritu Santo para predicar estas buenas nuevas de salvación a la humanidad. La quinta forma de evangelismo es el evangelismo con literatura. Hechos capítulo 15 versículos 19 y 20 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es importante reconocer el valor y la eficacia de la literatura. Esta, al quedar en manos del lector, tiene un valor e influencia permanente. Lo escrito, escrito está. Y para una muestra, un botón, desde la antigüedad los apóstoles usaron también el evangelismo por medio de la literatura o escritura. Escribieron cartas o epístolas a las iglesias. Y la iglesia primitiva se consolidó por medio de las epístolas. Así que la influencia y el poder de estas epístolas son reales al día de hoy. El evangelista Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles y aparte de su valor como escritura divinamente inspirada, es un formidable manual de evangelismo y una permanente inspiración para ir a evangelizar. El evangelismo con literatura tiene muchísima importancia e igual hoy somos cristianos y lo debemos a la página impresa. Gloria al nombre del Señor por ello. Hoy como nunca antes tenemos la oportunidad de evangelizar al mundo por medio de la literatura. Hoy por hoy vemos sistemas políticos, ateos y sistemas religiosos erróneos que han florecido por medio de la página impresa, por lo cual debemos hacer el mejor uso del evangelismo con literatura, distribuyendo Biblias, tratados, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de estos medios de comunicación por la internet, ¿qué es lo que estamos haciendo? También estamos haciendo parte en la parte de la literatura, ya que estamos enviando textos, estamos enviando mensajes escritos y muchos están leyendo, como en este momento usted está leyendo muchos textos bíblicos, está leyendo porciones de la palabra y está edificando su alma y bendiciendo su vida para la honra y la gloria del Señor. Y por último tenemos la última forma de evangelismo, que es el evangelismo personal, el evangelismo de persona a persona. El libro de los Hechos capítulo 3 versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La iglesia primitiva no tenía ninguna distracción. Su actividad suprema era el evangelismo personal. Cada iglesia local, desde el pastor hasta el último hermano, estaban ocupados en evangelizar de persona a persona y ganar las almas para Cristo. El evangelismo personal trae mucho respaldo de Dios. La palabra del Señor en el libro, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles está llena completamente de un respaldo absoluto de Dios sobre cada hombre y mujer que predicaba la palabra de Dios. Había un respaldo impresionante porque Dios respalda lo que usted y yo hacemos, y cuanto más cuando se hace a nivel personal con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y con todo el corazón. Dios respalda un evangelismo de persona a persona, sea en la familia, sea con el vecino, sea con la persona que usted labora, y en todo lugar Dios respalda este gran trabajo para la gloria de su nombre. Le invito para que usted mire el video que está aquí arriba, donde aparece la flechita, para que usted tenga un conocimiento mejor de lo que es el evangelismo personal, de persona a persona. Y para todas estas distintas formas de evangelismo hay que agregarle un ingrediente muy interesante, muy importante, muy esencial, que se llama la oración. Porque si no hay oración, tampoco hay resultados. Así que estas distintas formas de evangelismo son muy importantes. El evangelismo en las casas, el evangelismo desde el púlpito, el evangelismo al aire libre, el evangelismo de las multitudes, el evangelismo con literatura y el evangelismo personal. En cualquiera de estas distintas formas de evangelismo en que tú te muevas, recibirás tu recompensa, porque el trabajo en el Señor no es en vano, lo dice la palabra en Primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Y no solo trabajar motivados por la recompensa, de hecho ya cada uno tiene su recompensa, sino trabajar por amor a las almas y trabajar por responsabilidad y compromiso con la gran comisión que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Qué lindo es poderle servir al Señor con voluntad y con todo nuestro corazón para engrandecer y ensanchar el reino de Dios en la tierra, porque Cristo viene pronto. La venida del Señor se acerca y nuestro deber es predicar las buenas nuevas de salvación. Que Dios los bendiga, amados hermanos y amigos, y sigamos trabajando para el Señor con mucho gozo y alegría mientras el día dura.